Hola amigos, hoy les traemos una historia fascinante. El día en que una red de drones dejó sin comunicaciones a todo un ejército. Antes de sumergirnos en este intrigante suceso, no olvides darle like a este video, suscribirte y seguirnos para más contenido interesante. ¡Comencemos! La neblina matutina se cernía sobre el valle de Rímini, una extensión crítica de terreno que servía como punto de concentración para el quinto cuerpo del Ejército del Norte, una de las unidades militares más grandes y mejor equipadas de la nación. Lo que se suponía que sería un ejercicio de entrenamiento rutinario, diseñado para probar la resiliencia de los sistemas de comando y control frente a una guerra electrónica moderada, se transformó en una pesadilla operacional que pasaría a la historia como el día en que una red de drones de bajo costo y alta sofisticación dejó completamente incomunicado y a ciegas a todo un ejército convencional. El incidente, bautizado internamente como Operación Sombra Silenciosa por la unidad de guerra asimétrica que lo ejecutó, una unidad experimental de la Oficina de Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías, demostró que la superioridad tecnológica tradicional en materia de tanques, artillería y cazas se ha vuelto irrelevante ante la capacidad disruptiva de la tecnología autónoma en la grecía de las comunicaciones. Esta guerra de baja intensidad tecnológica expuso una vulnerabilidad sistémica que los planificadores militares no habían cuantificado seriamente. El quinto cuerpo contaba con más de 35.000 soldados, 800 vehículos blindados y una artillería capaz de cubrir 120 kilómetros a la redonda. Su sistema nervioso central se basaba en una arquitectura de comunicaciones sofisticada que incluía radioenlaces de muy alta frecuencia, comunicaciones por satélite encriptadas y una red de fibra óptica táctica desplegada en el campo. Se creía inmune a cualquier intento de corte o interferencia masiva por parte de un enemigo simétrico. La autocomplacencia en la robustez de sus enlaces cifrados fue una de las principales causas del colapso. La Operación Sombra Silenciosa comenzó a las 6:30 de la mañana, justo cuando las unidades de primera línea se preparaban para la simulación de un asalto a la posición enemiga, con los canales de radio llenos de tráfico y los enlaces de datos saturados. El primer indicador de un problema no provino de un ruido de interferencia o un fallo de energía, sino de un silencio ominoso que se extendió por la cadena de mando, cortando literalmente el flujo de órdenes y datos de inteligencia. La red de drones era un ejemplo de ingeniería distribuida que explotaba la economía de escala. Estaba compuesta por 275 pequeños vehículos aéreos no tripulados, la mayoría de ellos drones comerciales modificados, clase multicóptero, y alas fijas de pequeño tamaño, con un costo unitario que no excedía los $5.000. Su principal activo no era la velocidad o la carga de armas, sino su capacidad de coordinación autónoma y la carga útil que transportaban. Su huella de radar era mínima, haciendo su detección por los radares de defensa aérea del cuerpo casi imposible, hasta que fue demasiado tarde. Los 275 drones fueron liberados en 6 oleadas coordinadas desde puntos de lanzamiento distribuidos para evitar la detección y el fuego de contrabatería simulado, y se dispersaron rápidamente. Su misión se dividió en 4 vectores de ataque simultáneos contra la infraestructura de comunicaciones del quinto cuerpo. 1. El vector de interferencia masiva de radio, jamming. Un subconjunto de 90 drones voló al Dniester a altitudes bajas y medias sobre los centros de comando táctico y las principales antenas de repetición del cuerpo. Cada uno de estos drones llevaba un pequeño pero potente dispositivo de jamming de frecuencia ancha, diseñado para saturar las bandas de VHF y UHF, utilizadas por la radio militar en el dominio táctico. Al operar de manera distribuida y a corta distancia de las antenas receptoras, lograron una relación señal-ruido insuperable. Las comunicaciones por radio, la espina dorsal de las operaciones militares de maniobra, se desvanecieron por completo en un radio de 80 kilómetros, dejando a los soldados de primera línea en completo aislamiento. 2. El vector de bloqueo de posicionamiento global. 50 drones más grandes se dirigieron a las posiciones de artillería y de inteligencia que dependen de la precisión milimétrica. Estos drones no interferían la señal, sino que la manipulaban. Emitieron señales falsas de posicionamiento global por satélite
con una potencia superior a la de los satélites reales, induciendo a los receptores militares de precisión a creer que se encontraban a cientos de kilómetros de su ubicación real, que sus coordenadas estaban erradas, o que estaban moviéndose a velocidades anómalas. El sistema de navegación y el fuego de artillería de precisión del quinto cuerpo se volvieron inutilizables al perder toda referencia geográfica confiable y al activar los protocolos de seguridad que prohibían el disparo con datos de navegación dudosos. 3. El vector de ataque. Físico a fibra óptica. 85 drones, equipados con cámaras de alta resolución y pequeños ganchos cortantes de diamante, volaron a lo largo de las rutas tácticas, donde el cuerpo había desplegado su red de fibra óptica de campo. Aunque la fibra es teóricamente segura contra la guerra electrónica, los drones, actuando como cazadores autónomos y previamente programados con las rutas de despliegue de cables, fueron diseñados para identificar los puntos vulnerables, como los tambores de cable, los puntos de empalme temporales o las líneas elevadas, y cortar el cable físico con sus ganchos, creando 15 puntos de interrupción simultáneos. Esto eliminó la red troncal de datos de alta capacidad del cuerpo en menos de 30 minutos, dejando a los centros de comando sin la capacidad de enviar y recibir grandes volúmenes de datos de inteligencia. 4. El vector de bloqueo satelital. Reflector pasivo. 50 drones de ala fija se elevaron a grandes altitudes, cerca de los 10.000 metros, muy por encima del alcance efectivo de los sistemas de defensa aérea de corto alcance del cuerpo. Estos drones llevaban una carga útil pasiva, grandes láminas de material reflectante ligero, similar al chaf de radar, pero optimizado para bloquear la señal de satélite. Al desplegar y mantener estas láminas justo por encima de las antenas satelitales direccionales del quinto cuerpo, crearon un espejo que bloqueó o degradó gravemente la señal ascendente y descendente de las comunicaciones por satélite. Los comandantes de alto nivel y los centros de inteligencia remotos perdieron su enlace de comunicación de largo alcance con el mando central en la retaguardia, cortando la última vía de comunicación robusta que se tenía. El efecto de la Operación Sombra Silenciosa fue instantáneo y devastador. El quinto cuerpo del Ejército del Norte se detuvo por completo en su avance, como si se hubiera activado un interruptor de pánico en el cerebro de la unidad. La simulación de guerra se convirtió en un ejercicio de supervivencia operacional sin precedentes. El primer efecto fue la parálisis total de la cadena de mando. Los comandantes de batallón no podían comunicarse con los comandantes de brigada, y estos no podían recibir órdenes del comando del cuerpo. Las órdenes fragmentadas tuvieron que ser transmitidas por mensajeros en vehículos ligeros y por radiobalizas de corto alcance vulnerables, un método obsoleto que era demasiado lento e inseguro para la velocidad del combate moderno. Las unidades de vanguardia, al perder contacto, dudaron en avanzar, temiendo caer en una emboscada sin apoyo de fuego ni conocimiento situacional. Estamos viendo cómo la tecnología puede cambiar el rumbo de los conflictos. Si te está gustando este análisis y quieres más información sobre estos temas, dale like, suscríbete y síguenos para no perderte ninguna actualización. El segundo efecto fue la ceguera operativa y la desorientación. Sin comunicación, las unidades de reconocimiento, drones más grandes del quinto cuerpo, operando con sus propios enlaces de datos encriptados, no podían transmitir información sobre la posición de las fuerzas enemigas simuladas. El cuerpo de inteligencia, G2, no podía procesar ni diseminar datos de vigilancia, dejando a los comandantes operacionales con una imagen obsoleta y fragmentada del campo de batalla. La manipulación del GPS causó errores masivos en los sistemas de cartografía digital a bordo de los vehículos de comando. El tercer efecto fue la neutralización del apoyo de fuego y de la fuerza aérea táctica. La artillería, al recibir señales de posicionamiento global erróneas, la manipulación del GPS se negó a disparar, lo que evitó un fuego amigo simulado, pero confirmó su inutilidad bajo el ataque electrónico. Los pilotos de helicópteros de ataque y aviones de apoyo cercano no pudieron recibir coordenadas de blanco precisas ni autorización de ataque de los controladores terrestres, obligándolos a permanecer en tierra o a patrullar sin rumbo fijo, convirtiendo al dominio aéreo en un activo inútil para el combate terrestre. En menos de una hora, un ejército de 35.000 soldados,
que disponía de cientos de millones de dólares en sistemas de comunicación sofisticados, se encontraba operacionalmente revertido a la guerra de las trincheras de hace 100 años. Las unidades quedaron aisladas, sin mapas de referencia fiables, sin apoyo de fuego y, lo más importante, sin órdenes claras. El caos logístico comenzó a gestarse, ya que las unidades de suministro no podían confirmar las necesidades de reabastecimiento, ni las rutas seguras, lo que significaba que la parálisis de comunicaciones pronto se traduciría en una parálisis de recursos. La lección de Rimini, la guerra asimétrica del siglo XXI y la urgencia de la resiliencia. El ejercicio fue suspendido por el mando central del ejército, tras 2 horas de parálisis total. El informe posterior, sobre la Operación Sombra Silenciosa, se convirtió en un documento de alto secreto y en un punto de inflexión para la doctrina militar nacional, marcando el fin de una era de dominio de las comunicaciones centralizadas. El desafío de la red distribuida. La principal lección fue que los costosos sistemas de guerra electrónica, centralizados del Quinto Cuerpo, diseñados para combatir grandes jammers, fueron superados por la estrategia distribuida de la red de drones. Los 275 drones, al operar de manera autónoma y coordinada, crearon una malla de interferencia y spoofing que era imposible de contrarrestar con los medios de defensa electrónica disponibles. Neutralizar un solo dron no tenía ningún efecto en el rendimiento general de la red de ataque. El enemigo era una nube y no un punto de origen único. La vulnerabilidad de la tecnología civil. La segunda lección fue la vulnerabilidad de los sistemas militares a la manipulación de la infraestructura civil y la eficacia de la tecnología comercial, los drones multicóptero para el combate asimétrico. El costo total de la red de drones de ataque fue insignificante comparado con el costo operacional de los 35.000 soldados paralizados. Este retorno de inversión en disrupción demostró ser la amenaza más grande para los ejércitos de alto presupuesto. El futuro de las comunicaciones militares. Redes resilientes. El incidente de Rimini obligó al ejército a acelerar la inversión en comunicaciones resilientes, que no dependan de frecuencias de radio saturables ni del posicionamiento global satelital centralizado. Se inició la urgente investigación de redes de comunicación cuántica, sistemas de comunicación láser de alta capacidad y sistemas de navegación inercial a prueba de spoofing, así como el desarrollo de drones cazadores de jammers capaces de rastrear y destruir automáticamente las fuentes de interferencia autónomas. El enfoque se desplazó a la robustez a través de la redundancia y la diversidad de medios. El día que la red de drones dejó sin comunicaciones a todo un ejército, no fue solo un fracaso militar, sino un triunfo de la imaginación estratégica de la guerra asimétrica. Demostró que la guerra moderna se ha trasladado del enfrentamiento de hierro y fuego al dominio de la información y el espectro electromagnético, y que el futuro de la seguridad nacional dependerá menos del tamaño de los ejércitos y más de la capacidad de mantener abiertas las líneas de comunicación frente a un enemigo invisible, barato y coordinado. El silencio que cubrió el Valle de Rimini fue una advertencia sombría para todos los ejércitos convencionales del mundo. Y así llegamos al final de nuestra exploración sobre este sorprendente evento. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y seguirnos para más análisis y noticias. ¡Hasta la próxima!